el doctor Jorge Serdio, amigo y destacado jurista mexicano, que nos va a compartir esta visión tan particular que él tiene respecto de los datos y de los metadatos, desde una visión muy particular, porque una de sus especialidades pues, precisamente es la informática jurídica. Y más allá de las cuestiones normativas de la ISO y de todo esto que nosotros sabemos en gestión documental, hay otra visión que tiene y que atiende más a la forma en cómo vamos a buscar ciudadanos algún tipo de información. Y él es una persona que se ha dedicado a investigar al respecto. Sin más, me voy a permitir leer su síntesis. El doctor Serdio es licenciado en Derecho por el ITAM y doctor en Derecho por la Universidad de Buenos Aires, con la tesis Informática Jurídica Pragmática, una propuesta de metodología para la construcción de sistemas expertos en Derecho. Actualmente el doctor es jefe de Departamento Académico de Derecho del ITAM, donde es también profesor numerario de tiempo completo. Ha publicado artículos y libros en teoría del derecho y argumentación jurídica. Entre sus últimos proyectos de investigación estuvo a cargo del diseño y construcción de la ontología de dominio que alimenta actualmente el buscador jurídico en derechos humanos que desarrolló para la Corte Interamericana de Justicia y la Suprema Corte de la Nación. Sin más preámbulo, para aprovechar el tiempo, cedo el uso de la palabra. Muchísimas gracias. Gracias, Jorge. Quiero agradecer en primer lugar a las instituciones convocantes, al IFAI, al IMAC, por este evento. Me parece muy importante que cuando sea posible, academia y organizaciones se junten con las instituciones públicas para reflexionar sobre los temas que el día a día seguramente por las prisas y las prioridades no dejan hacer con la suficiente calma. Me gustaría charlarles un problema muy práctico que me ha ocupado de los últimos años. Y el problema es este. El problema es las instituciones generan información de muchos tipos en su día a día, instituciones públicas y privadas. Y en algún momento el público en general, el gran público ciudadano, desea acceder a esta información. Y esto puede ocurrir en términos privados desde los clientes que quieren acceder a información hasta principalmente los ciudadanos que desean obtener información de esta información. El punto es que hay una suerte de problema técnico, pero también conceptual, entre la información que se genera, cómo se archiva y cómo se recupera. Y yo creo que este es un problema que es sistémico de cualquier institución. Me atrevería a decir que es un problema sistémico irresoluble. Esto es, cada vez que una institución funciona habitualmente de acuerdo a sus parámetros de organización, generará documentos e información que, con independencia del sistema de clasificación, organización y archivo, tenga un déficit en su recuperación. Y si ser transparentes y tener acceso a la información quiere decir, entre otras cosas, poder acceder y recuperar eficazmente y precisamente documentos e información, parecería que hay un déficit sistémico en la transparencia. De esto trata mi charla. Para entender este problema, me gustaría exponer un ciclo de este problema sistémico, que le podemos denominar el ciclo de la asimetría en la generación de los metadatos. Un metadato puede ser simplemente definido como cualquier información acerca de una información. Nosotros mismos tenemos metadatos cuando le ponemos nombres a los contactos en nuestros teléfonos, cuando creamos nombres de carpetas en los archivos de la computadora o simplemente cuando organizamos cualquier información usando otra información. Esta definición general me permite ahora presentar el primer eslabón. Cualquier institución tiene tareas operativas. Esto es, hay individuos concretos que en su día a día realizan muchas tareas y estas tareas operativas generan documentos, generan información. Cada individuo en su día a día, en su quehacer, genera un sinnúmero de datos. Y al hacerlo, lo hace porque está haciendo otra cosa. Esto es, las instituciones no se dedican a generar información para que alguien más la pueda acceder. Se dedican a generar información con motivo u ocasión de sus tareas concretas. Al hacerlo, el primer metadato es un metadato informal. Si uno observa una oficina
de cualquier institución pública e incluso privada, observa que las personas lo que tienen ahí es un sistema de clasificación individual, personal. Esto es, cada individuo lo que tiene es, con la tarea que genera y el documento que genera, un sistema de clasificación personal. Y este sistema de clasificación es algo que solamente cada persona tiene. Imaginen un funcionario que tiene que resolver una serie de tareas y su computadora, su correo electrónico está organizado como él mejor disponga. Pero la característica más importante de este primer metadato informal es que es el más rico en términos de la información. Porque cada persona organiza la información de tal manera que pueda entender dónde está la información y pueda entender quién hizo qué, cuándo, cómo. Si las personas necesitan un dato en su correo electrónico, entonces ponerle una etiqueta o un filtro al correo está en función de su utilidad. Es el metadato más rico porque me permitiría, si yo accediera a ese sistema clasificatorio de cada funcionario y de cada individuo, a responder quién hizo qué, cuándo, de qué manera y por qué razones está haciendo lo que hace con la información. Es el más rico, pero a su vez es el menos estructurado. Y claramente es el menos estructurado porque no es un sistema formal de clasificación. Es un sistema informal de clasificación. Ahora pasemos a una segunda parte del ciclo. De un lado tenemos mucha información generada en tareas específicas que cada individuo clasifica por sus necesidades de información y que es altamente rico en términos del contexto de cada pieza de información, pero es altamente desestructurada. Del otro lado, cada una de estas tareas lo que hará al final de una serie de procesos es generar un documento. Esto es, piensen cuando alguien en una oficina pública está preparando un proceso de licitación. Habrá muchas personas involucradas en muchas tareas proceso. Esto es, el proceso de preparar la licitación generará documentos internos, comunicaciones, correos electrónicos, minutas, borradores, pero eso no quedará al final de la tarea. Al final de la tarea quedará quizás un documento con un archivo que sea, por ejemplo, las bases de la licitación. Y esto se llama la tarea producto. Noten la diferencia entre las dos conceptualizaciones. Las personas que el día al día trabajan producen mucha información que etiquetan de manera desestructurada, pero que todo eso contribuye a generar, por decirlo así, un documento producto, una tarea producto. Y esta tarea producto también será objeto de un segundo sistema clasificatorio en las instituciones. Pero ¿qué es un sistema clasificatorio que, aunque esté más organizado, tiene dos características? La primera característica es que es servil a la tarea que representa ese documento. Así, por ejemplo, todos los documentos que se refieren a la auditoría que recibió un órgano estarán clasificados bajo Auditoría 2013. Todos los documentos que tienen que ver con el comité de administración estarán archivados bajo el comité de administración. Esto es, los documentos son los que determinan el sistema clasificatorio menos informal que el anterior, ya no es personal, y sin embargo es un sistema clasificatorio desorganizado en menor grado. Es más organizado en términos de que hay más estructura, hay tareas más habituales, pero no hay algo así como una taxonomía de este sistema clasificatorio. Es más organizado, más estructurado, es servil a la tarea, al documento. Y la segunda característica es que es menos rico en contexto. Y es por definición menos rico. Porque si yo quisiera reconstruir todos los documentos intermedios que tuvieron que ser generados para entender esta base de licitación, eso no aparece en el archivo que consigna la licitación que se generó. Porque todos los documentos que sirvieron para producir esta tarea quedan relegados al primer sistema de clasificación. Están en poder de cada individuo que contribuyó a la generación del documento. Entonces tiene dos características. Es un sistema de clasificación, está un poco más estructurado que el anterior, no es tan errático, no depende tanto de los sujetos, hay más convención institucional y sin embargo no es un sistema clasificatorio altamente estructurado, no es una taxonomía. Y segunda característica, es menos rico en decirnos qué, quién, cuándo, por qué razón acerca del documento. Y existe ahora una tercera parte de nuestro ciclo,
tenemos individuos que generan muchos documentos en sus tareas cotidianas y que clasifican de manera personal, que son ricos en contexto, pero pobres en sistemas clasificatorios. La segunda parte del ciclo es que cada tarea terminará quizás en un documento producto, que seguramente determinará una forma de clasificarlo en función del documento y la tarea que representa. Más estructurado, pero con menos contexto, menos riqueza. Ahora, el tercer momento del metadato institucional tiene que ver con la normatividad interna. Esto es, las instituciones son, por decirlo así, cruces entre tres dimensiones. La primera dimensión son los órganos. Toda institución está orgánicamente definida. Establece funcionarios, atribuciones, estructuras. La segunda dimensión es que todas las instituciones administran recursos de alguna manera, recursos materiales, recursos humanos. Y finalmente, todas las instituciones producen algo en el mundo. Producen comunicación, producen documentos, producen resoluciones. Las instituciones suelen tener sistemas clasificatorios en estas tres dimensiones. Uno puede ahora encontrar documentos en las instituciones por el funcionario, por la dirección jurídica que produjo algo, por la dirección adjunta que produjo tal o cual documento. También lo puede encontrar por ejemplo, el proceso, el producto que se ha determinado. Quiero saber todo acerca de la base de licitación de tal o cual proyecto de infraestructura. Quiero saber cuáles son las consignas específicas que se dan en la actividad programática de capacitación del siguiente año, etc. Los productos son claves de clasificación de las actividades institucionales. Y también los recursos. Uno puede preguntar acerca de los documentos producidos a partir de cierto recurso, cierta partida presupuestaria, claramente. Estos datos también son metadatos, muchísimo más estructurados y totalmente ciegos al contexto del documento que clasifican. Y son totalmente ciegos al contexto del documento que clasifican porque no importa cómo se generaron, importa que el documento refleje que el funcionario lo hizo, que se hizo con motivo o ocasión de cierta atribución, o importa que refleje un producto específico. Y es altamente estructurado porque se encuentra taxado en la definición de cada órgano, de cada institución. Uno puede ver cada institución y ver su reglamento interno, su normativa interna, sus normas presupuestarias, competenciales, sus actividades y sus programas específicos, y a partir de ahí preguntar qué documentos son clasificados bajo estas tres dimensiones. Y va a encontrar todos los documentos institucionales, pero sin mucha riqueza de contexto. Estos tres elementos, entonces, recursos, productos y órgano, permiten ahora presentar el ciclo de la simetría en la generación de los metadatos. Y lo podemos ver asimétricamente de esta manera. De un lado, por decirlo así, cada documento debe normativamente estar identificado o bien a partir del recurso que empleó la institución o del producto que generó la institución o bien el órgano que generó ese documento. Esto es lo que debería ocurrir. Pero lo que de hecho ocurre es que todas las tareas tienen sistemas de clasificación informal. Cada funcionario, cada participante en el proceso de estos documentos tiene un sistema personal de clasificación. Y por otra parte, una vez terminado el producto, hay clasificaciones menos estructuradas, pero atadas a la tarea que completa el documento. De tal manera que aquí hay una múltiple asimetría. De un lado, esto es, los documentos no reflejan su proceso y entonces ocultan información, ocultan contexto. ¿Quién participó en la creación de este documento? ¿Cómo participó? ¿Con qué recursos? ¿Cuándo? ¿Con qué interacciones? Del otro lado, este sistema clasificatorio, esto es, el de la tarea, es completamente independiente de la clasificación personal de cada uno de los que participaron en el proceso. Y, por otra parte, hay una asimetría entre estos dos sistemas de clasificación y el sistema normativo, por decirlo así, de clasificación. Hay una asimetría inescindible en la generación de información, desde el punto de vista de los metadatos que se generan. Recapitulo entonces. El ciclo de la asimetría quiere decir que hay una asimetría de riqueza y de el sistema clasificatorio en tres niveles. Las tareas en tanto los procesos de cada individuo en la institución, las clasificaciones de las tareas una vez que está concluido el documento y las clasificaciones normativas institucionales.
y es inevitable que así sea. Esto hace al primer punto, que tiene que ver con la generación de metadatos. Pero, ¿para qué generar metadatos? Bueno, la generación de metadatos está atado a otro problema. Una vez que tenemos una institución que genera documentos, información y tiene estos sistemas de metadatos dispersos y asimétricos, ahora el reto es cómo los recuperamos. ¿Cómo recuperamos los documentos? ¿Cómo accedemos a estos documentos? Esto es, ¿cuáles son las vías de acceso a esta información? Y para simplificar mucho, me atrevería a decir que técnicamente hay dos maneras en el estado del arte actual de recuperar información, y solo dos. La primera tiene que ver con el contenido. Esto es, recuperamos información preguntando acerca del contenido de los documentos. Y la segunda es que recuperamos información preguntando acerca de un metadato que nos puede indicar el documento que estamos buscando. Dos familias de técnicas de recuperación de la información. Ahora bien, entonces, me interesa ahora contraponer cómo se lidian estas dos técnicas con este problema de la simetría en los metadatos. Vía el contenido. Bueno, vía el contenido uno podría tener al menos tres métodos muy conocidos de recuperación del contenido. Uno podría mandar a buscar, por ejemplo, la frecuencia de palabras. Uno puede buscar adentro de los documentos preguntando por una palabra. Por ejemplo, licitación pública. Todos los documentos en donde aparezca la frecuencia, con cierta frecuencia, licitación pública. Uno podría, como segunda técnica, decir, deme todos los documentos donde aparezca licitación pública y que en un margen de 5 líneas alrededor de esa palabra aparezca el año 2013 para tratar de precisar más la conexión entre el contenido de la licitación y el año. O podría ser mucho más sofisticado y funcionar como funciona Google con los nodos de información y decir, voy a tratar a cada documento como un nodo de posible información, voy a pescar todas las frecuencias donde aparecen las palabras y voy a organizarlas como una suma de pesos. Técnicas de recuperación de los documentos desde el punto de vista del contenido. El problema es que estas técnicas, esta manera de acceder a la información y de recuperarla, suponen algo que es no soluble fácilmente, que se denomina problema de la relevancia. Cuando yo lanzo estas técnicas a recuperar la información, supone que ya sé qué palabras, las más de las veces cuando las empleo, me recuperan el documento. Esto es, sé qué preguntarle al buscador, sé con qué palabras, con qué frases y con qué operadores preguntar. El problema de la relevancia no es un problema trivial. ¿Cómo traduces las palabras lisas y llanas de un lenguaje natural, como el castellano, el español, en palabras que el buscador traduzca de manera adecuada en esas palabras que con cierta frecuencia me recuperan el documento adecuadamente? Dicho de otra manera, cuando intentamos recuperar documentos vía el contenido sin resolver este problema, no recuperamos nada. O bien recuperamos muchos documentos donde aparecen las palabras, o bien recuperamos documentos que no son relevantes aunque aparezca la palabra. Entonces, el segundo camino que hay para resolver el problema de la relevancia es la segunda vía de información. Y fíjense que aquí de vuelta hay dos técnicas. Para resolver el problema de la relevancia, y cuando hay muchas personas usando un sistema, esto se vuelve un problema comunitario. Entonces, no me preocupo por las palabras, sino lo que me preocupo es por monitorear cómo las personas cuando buscan ciertos documentos los recuperan habitualmente. Me pongo a observar el comportamiento de los usuarios masivamente en una red. Así, por ejemplo, no me importa las palabras que las personas buscan en una base de datos cuando es masiva. Piensa en el caso de Facebook, me basta con observar cuántas veces las personas que buscaron este mismo tipo de palabras tuvieron éxito recuperando sus documentos. Y aquí se resuelve el problema de la relevancia parcialmente, porque entonces acortamos vía el agregado de éxitos en búsquedas pasadas para la búsqueda presente. Pero esto claramente no está disponible en las instituciones públicas, no son redes sociales de información. Entonces, el único camino que queda es a través de los metadatos.
Esto es, si el contenido no se puede resolver adecuadamente con técnicas estadísticas porque necesitamos resolver el problema de la relevancia, y si el problema de la relevancia se soluciona con redes sociales, pero no somos una red social agregativa, entonces hay que hacerlo de manera estructurada. Esto es, a la información se le impone una definición descriptiva en algún grado y tratamos de que los buscadores tengan, por decirlo así, la inteligencia de traducir la búsqueda libre a la búsqueda estructurada, que no es un problema menor. Pero aquí es donde viene precisamente nuestro problema, porque cuando uno piensa en el problema que teníamos antes en la asimetría de la generación de los metadatos, fíjense que este problema es un problema que cuando uno aborda el problema de la relevancia construyendo metadatos, uno debería de apreciar, y esta es mi tesis, que la generación de metadatos altamente estructurados actualmente también es inútil. Hay dos técnicas que uno podría emplear para generar metadatos altamente estructurados. O bien genera una taxonomía, esto es, un conjunto de palabras que están organizadas de manera jerárquica y que admiten alguna relación lógica entre sí, o bien uno organiza ontologías de dominio en este caso. Esto es, lenguajes altamente regimentados que tratan de capturar relaciones más ricas entre las palabras y los conceptos, clases, instancias, propiedades, etc. Estas son las técnicas más refinadas que hay para generar metadatos altamente estructurados. Pero las dos técnicas fallan. ¿Y por qué fallan? Porque como la taxonomía o bien la ontología tratarán de hablar de los documentos en tanto producto, fallan en capturar la riqueza de las etiquetas informales del proceso, fallan en capturar la razón por la cual el documento como producto ha sido archivado de cierta manera de términos cotidianos y falla en capturar que el documento tiene tres dimensiones a la vez desde el cual normativamente podría ser encontrado. Porque lo que se va a preocupar el metadato es de describir de manera lógica por qué este documento es una instancia de un concepto general. Dicho de otra manera, cuando una genera un sistema altamente estructurado de metadatos, deja intocados los metadatos espontáneos y normativos generados en la institución. Y entonces tiene, por decirlo así, un problema a la vez epistemológico y a la vez económico. El problema epistemológico es que la ontología o la taxonomía no puede recuperar el contexto en el que ha sido hecho el documento. Y es económico porque desperdicia los modos en que las instituciones de manera difusa y desorganizada encuentran información día a día. Sea epistémicamente o sea económicamente, esto implica un reto en términos de las técnicas para recuperar información. ¿Por qué? Porque como la simetría en la generación de los datos es un fenómeno sistémico y como se necesita recuperar información de manera transversal, profunda y ágil, y como la recuperación de los contenidos falla por el problema de relevancia, si los metadatos también fallan en términos de taxonomías y ontologías para recuperar la información de los metadatos, entonces lo que estoy diciendo es que no podemos recuperar adecuadamente la información. O por lo menos hay un gran déficit en su recuperación, y eso es inevitable. De tal manera que lo que se debería hacer es incorporar la asimetría sistémica dentro de nuestra arquitectura para recuperar datos. Y esta es una propuesta, digamos así, de desarrollo. ¿Cómo uno podría incorporar este ciclo de asimetría dentro de nuestro diseño de recuperación? Con algo que propongo llamar cronoestructuras de la información. Y una cronoestructura tiene una idea muy simple. Si uno observa la generación del documento a lo largo del tiempo, uno podría pensar en el documento en tanto producto como la punta del iceberg, como un momento en el tiempo que tuvo una línea de interacciones institucionales con otros documentos. No necesariamente las del expediente, sino la de todos aquellos documentos que fueron generados en el tiempo por diferentes personas e instituciones. Dicho de otra manera, ese documento es recuperable
si tuviéramos todo el contexto a lo largo del tiempo de su generación en las interacciones y testigos documentales que llevaron finalmente al documento como producto, a la tarea producto. Si uno tuviera una interfaz en donde cuando consulta cualquier documento, consulta también todos los documentos de producción de este otro documento de manera lineal en el tiempo, como una máquina del tiempo que va viendo hacia atrás su producción, entonces la recuperación de información podría ser fácilmente capturada por un metadato. Para hacer esto, el mayor reto tiene que ver con los operarios, con la gente que día a día, a propósito de resolver una tarea concreta, produce información. El núcleo de la simetría que yo he identificado tiene que ver con que el uso de los recursos de generación de información son discrecionales, por decirlo así, y libres en su interacción. Una persona cuando usa un correo electrónico institucionalmente no necesariamente lo usa para generar una tarea, pero cuando lo usa para intercambiar información a propósito de una tarea, ese paso de generación de información no está capturado por los sistemas institucionales de organización informativa. Cuando alguien usa un documento de Word y lo guarda y lo archiva, el nombre que le pone al archivo, el lugar donde lo almacena, no está en el radar de los sistemas institucionales de clasificación. Cuando una persona busca una página de Internet a propósito de un proyecto y descarga información, ese proceso no está registrado dentro de los sistemas clasificatorios generales. Y ciertamente el individuo lo usa la información, la consume y la descarta. La usa en el proceso de generar el documento final que le va a entregar al coequipero o al jefe y después se olvida de qué es lo que ocurrió en el proceso de generación de la información. Esto es, el problema está en que los procesos de uso de la información y las herramientas que generan información no están tasadas, no están asociadas con el documento que eventualmente produce. Lo que debemos hacer es empezar a cambiar la cultura de la generación de las tareas. Y debemos empezar a hacer esto tasando los recursos. Esto es, cada recurso que se emplea, cada tarea que se genera, debería de, cuando se genera, tener una identificación precisa con un sistema clasificatorio en el microproceso de generación del documento, que es algo muy conocido en términos computacionales. De hecho, los cubos de dimensiones es lo que se utiliza en las teorías de la nanocomputación. Cuando uno separa en un recurso y entonces separa en este recurso para asociarlo a un proceso, al mismo tiempo que lo hace, clasifica el proceso desde el punto de vista del autor. Y quien realiza un proceso y se detiene a anunciar el proceso, al mismo tiempo se clasifica desde el punto de vista del producto. Y cuando alguien desde el punto de vista del producto se para a anunciar quién es y en qué proceso está inserto, automáticamente también está clasificando tanto el autor como el proceso. ¿Esto qué querría decir en términos muy concretos? Querría decir que si en alguna institución alguien inicia un proceso, debería de poder haber una taxonomía de usuarios, por un lado, y de productos por el otro, por ejemplo. De tal manera que cuando alguien, por ejemplo, hace un resumen ejecutivo como un ejemplo de un proceso que después terminará en una discusión de un grupo de trabajo y después en una minuta para terminar en, por ejemplo, la imposición de una sanción, entonces las personas que participan en ese proceso debería de haber una taxonomía de participantes y una taxonomía de los productos que se generan informativamente. Y lo mismo debería ocurrir respecto de los otros dos componentes. Si alguien está haciendo una tarea, este individuo, es porque debería tener a su disposición tanto los productos de los que ha participado como un listado de todos los procesos asociados a esos productos.
Así, por ejemplo, hacer un resumen ejecutivo, reunir al grupo de tarea, hacer el cronograma, hacer la consulta al jurídico, todos estos deberían ser taxonomías de los procesos asociados con ciertos productos, que también tienen una taxonomía asociada y todos los autores tienen una taxonomía asociada. Si se hace esto, entonces, si ustedes recuerdan nuestro ciclo de interacción, cuando se generan los documentos, ahora lo que podemos tener es que al generarse el documento final en el tiempo, al buscador nada más le tenemos que preguntar una de 3 coordenadas: productos, procesos y autores. Y cualquiera de estas 3 coordenadas resuelven cualquier clasificación documental, para cualquier proceso institucional, para cualquier proceso. El reto, obviamente, está en 2 extremos. De un lado, si es posible humanamente, en términos de nuestra cultura actual del trabajo institucional, tasar y limitar el uso de los recursos y asociarlos estrictamente a productos, tareas y autores. Es un reto tanto informático como de cultura de trabajo. Y el segundo reto, en este contexto, está dado con la generación de las taxonomías. Esto es, si es posible hacer una ingeniería de procesos y una documentación con técnicas hasta archivísticas, diría yo, para generar estas taxonomías de productos, procesos y autores. Pero estas no son condiciones técnicas conceptuales, sino son humanas. Esto es, no depende del estado del arte, depende de las condiciones institucionales generales. Haciendo esto, la asimetría que yo les manifestaba, esto es, el ciclo asimétrico de la información, tiene una suerte como de trabajo específico. Uno puede ahora ver que la asimetría en la información trabaja a favor de la recuperación de la información. Porque ¿quién mejor para decirnos el contexto del documento que las personas que, a propósito de resolver un problema cotidiano en su día a día, nos presenta de mejor manera cómo mejor recuperar, porque es útil, porque tiene todos los incentivos de así hacerlo? Dicho de otra manera, en general, las personas generan buenos sistemas clasificatorios personales cuando necesitan usar la información. Si uno hace esto, entonces quizás tenga una mejor salida a este ciclo inescapable entre generar y recuperar metadatos. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Vamos a apurarnos con algunas preguntas que hay por aquí, pero antes agradecemos la presencia de la presidenta del Instituto Federal de Acceso a la Información, la comisionada Jimena de la Puente. Bienvenida, doctora. Comentar nada más rápidamente que obviamente la exposición del doctor se circunscribe al tema de la búsqueda de la obtención del documento, desde luego en el escenario de la descripción archivística que tiene un sinnúmero de normas y otros estándares, pero me parece que es una visión muy fresca y práctica de resolver problemáticas que todos los días se están atendiendo, ¿no? Todos los días en las instituciones públicas estamos enfrentando estas problemáticas y no somos conscientes, ni unos ni otros, ni el que genera el documento, ni el que lo trabaja, de toda esta amplitud de posibilidades que se tienen para obtener información en un momento específico, porque quienes hemos trabajado en la administración pública sabemos que cuando un funcionario de alto nivel nos pide información, aunque tengamos los mejores archivos, solemos no encontrar los datos, ¿no? Entonces es un tema que sí que hay que investigar desde luego desde este otro escenario y que por eso es importante lo que nos comparte el doctor. Si me permite, doctor, voy a leer 3 preguntas para que él lo pueda resolver y si no, pues en todo caso se las llevaría porque también tiene prisa. La primera de ellas es ¿cuáles son las ventajas y desventajas de la digitalización en los archivos? Sí.
La ventaja es que existe un soporte que tiene mayor aptitud técnica de ser preservado en el tiempo versus el soporte de papel. Aquí la ventaja está dada por el soporte. La información tiene diferentes soportes, el soporte digital tiene una mayor chance técnica de preservar. La desventaja es que la digitalización sin tener antes una arquitectura de planeación en la recuperación de los datos, esto es, la digitalización sin un sistema técnico que permita asignar metadatos al documento digital, está condenada al fracaso. ¿Por qué? No solamente porque técnicamente ahora no podemos operar claramente con las imágenes, sino porque la digitalización por sí mismo es simplemente un paliativo para detener el deterioro en el contenido de ciertos documentos. Pero en términos institucionales, cualquier arquitectura de información debería de usar la digitalización camino de la generación de sistemas de taxonomías y de recuperación de información, políticas de generación de archivos de intercambio, etcétera. Esto es, no es ventaja o desventaja por sí mismo, es una ventaja en términos de la preservación de tu contenido, pero podría ser una alta desventaja si una vez digitalizados cientos de miles de documentos, antes no nos preguntamos cómo vamos a recuperar la información una vez digitalizados. Gracias. En el sentido que estaban haciendo las consultas en las otras mesas, olvidé mencionar el nombre de Araceli Antonio, muchas gracias. Una pregunta de Mireya Fabiola Hernández, agradece y felicita al doctor por la presentación y pregunta dónde encontrar literatura sobre este tema que le pareció muy interesante. Bueno, la literatura sobre la ontologías y taxonomías es muy vasta, hay mucho escrito. Hay un libro ya que tiene algunos años, pero que sigue siendo bueno en términos de la recuperación de los casos de aplicación de ontologías, que es de Asunción Gómez Pérez, que se llama Ontological Engineering, y si me manda un correo yo le puedo facilitar la bibliografía. En términos de la simetría del dato, no, esto todavía es un trabajo, al menos que yo tengo en progreso para algún paper. Y respecto de las cronoestructuras, me parece que ya hay bastante avanzado en un sincretismo. De un lado, las metodologías de planeación de proyectos tienen un discurso que ayuda a entender dónde evitar la asimetría en la clasificación de información en proyectos masivos y masivamente colaborativos. Entonces hay mucha bibliografía en términos de la administración de proyectos masivos y masivamente colaborativos que lidian con esta asimetría en los metadatos. Entonces ahí uno puede alimentarse de esas ideas. Y la segunda bibliografía tiene que ver con de manera muy general, el modo en cómo uno debe de entender la estructura de las instituciones antes de diseñar sistemas de información. Y creo que aquí Bob Bielinga y el Common CATS fue una experiencia que sigue siendo muy vigente, es gratuito. Common CATS es Common Knowledge Acquisition Development and Systems, que toma en uno de los componentes de esta metodología un análisis de la institucionalización. ¿Quién es el usuario? ¿Cómo opera? ¿Con qué retos? ¿Con qué restricciones? Antes del diseño de la arquitectura de información. Y de vuelta, entender la simetría implica entender los flujos institucionales y las tareas institucionales. Gracias, doctor. Como ven, el reto es muy grande. Estuvimos en la presentación del doctor de Google, pasando por las taxonomías, llegando a la web semántica. Todo un reto, pero fundamentalmente para el diseño de las instituciones, que ya platicábamos por la mañana, que tienen que renovarse verdaderamente si queremos llegar a estos niveles de búsqueda. Tenemos una pregunta final de Marisa Almorín Caballero, que ella nos pregunta, es más archivística, pero bibliotecaria también. ¿La homologación del cuadro de catalogación en la Administración Pública Federal permitirá generar lenguajes documentales parecidos a los de los que se usan en las bibliotecas, que permiten la recuperación de los archivos o los documentos de acuerdo a sus series o subseries? Yo creo que esto es una linda pregunta, porque ahora lo que veremos después de la tan deseada y algunos denostada Ley General, ¿no?, sobre archivos, la regulación archivística nacional, yo creo que lo que veremos que es muy interesante para nosotros es pensar cómo el desarrollo y la implementación de estas pautas generales y obligatorias se inserta en este ciclo de la simetría. Ciertamente podría insertarse al nivel de lo que yo he llamado el metadato normativo, porque como van a ser normas generales que todas las instituciones deben de generar en series y subseries, entonces, visto así, sería una normatividad que debería tener todo documento para ser recuperado. Pero la pregunta es si
dentro de las actitudes institucionales y las micropolíticas de cada institución van a tocar lo que yo he llamado el metadato de tarea. Esto es, si van a tocar los sistemas semi-informales de clasificación de cada dirección, jefatura y dependencia que usan en su día a día, no los individuos, sino las áreas, para encontrar y recuperar prontamente su información. Si tratan de normalizar hasta ese nivel, entonces tendremos algún efecto normalizador general. Ahora, llevarlo hasta el nivel de las clasificaciones personales, no, porque de hecho dudo que se considere en ese sentido un documento archivable todos los otros documentos que generan contexto dentro de la generación de un documento específico final. Entonces, me parece interesante la pregunta porque puede ser o muy benéfico o inocuo. Inocuo en el sentido de que se quede en un metadato normativo. O relativamente benéfico en el sentido de que se puede implementar a grado tal que también trate de regimentar las clasificaciones semi-estructuradas de cada una de las áreas de trabajo cuando archiva sus documentos que genera. Pero en uno y en otro caso ciertamente va a dejar intocado y va a generar todavía asimetrías en las clasificaciones personales de todos aquellos que en el proceso de generar un documento generan otras piezas de información que dan contexto, repito, para recuperar eventualmente de manera precisa los documentos. Gracias por la pregunta, muy interesante. Bueno, pues con esto damos por finalizada esta charla rápida, dinámica y ágil, y ojalá que a ustedes les haya parecido productiva, como a mí me pareció. Ya platicaremos mañana con un alzazo de estos temas. Y para finalizar, a nombre del Instituto Federal de Acceso a la Información Pública, otorga esta medalla que es, entiendo, de plata, ¿no? Eso dijo el doctor Acuña, pero por reconocimiento, doctor. Muchas gracias.